Bueno, arrancamos. ¿Cómo formar un Pilo? Pilo lo formamos con Cepet hace 4 años y medio ya. Yo antes tenía otro canal de YouTube que se llamaba Jodas Argentas TV y Nico se empezó a sumar a las grabaciones de a poco. Le gustó la onda de YouTube, le gustaba, sabía más de YouTube que yo, de hecho, porque consumía más. Y de a una dijimos, algo juntos tenemos que hacer, algún proyecto. Y yo siempre miraba estos canales tipo BuzzFeed que tenían así reacciones y que me gustaba mucho la onda, me divertía. Y nunca la había visto en el idioma en castellano. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo de este estilo? Versión argentina, a ver qué podemos hacer. Y yo me quise meter, yo hacía publicidad, me quise meter ahí y nada, fue un formato que encontramos fácil de filmar, divertido para producir. Y así surgió Pilo. Primero arrancó en YouTube y Facebook también, creo, a la vez. Empezó en YouTube justamente porque era, digamos, donde yo más le veía potencial para hacer este tipo de videos en formato. Pero no estoy seguro. No sé si Facebook después lo hicimos. Pero me parece que YouTube sí o sí siempre se pensó para YouTube sí o sí. También es una red social donde existía la posibilidad de hacer como un negocio de esto, de hacer un emprendimiento. Entonces, bueno, todo cerraba que era por ahí. Porque era la red social que se podía mirar contenido largo y nosotros estábamos haciendo videos entre 5 y 10 minutos. Entonces era esa la red social donde había que subir los videos. Y era donde también se miraba contenido en su momento. Igualmente ahora estamos presentes en todas las redes sociales. A mí lo que me gusta de Pilo como canal es que tenemos mucha variedad de contenido y que siempre hay algo distinto y nuevo para hacer. Tratamos de innovar bastante seguido, si bien es difícil, es caro. Yo creo que Pilo se destaca por tener como una mirada de curiosidad, como de siempre de entrar con curiosidad a las cosas y de variedad de formatos, de que hay muchas cosas diferentes, hay variedad y que eso lo hace como entretenido y distinto. Mi relación con la creación de contenidos es que me gusta crear contenido, me gusta pensarlo, me gusta mirar qué se está viendo para ver si puedo darle una vuelta mía. A Cepet también le pasa lo mismo, nos gusta mucho pensar ideas, aunque después no las hagamos o miremos si ya estén hechas y ya existen. Nos gusta pensar todo el tiempo cosas nuevas. Hay veces que yo tengo ganas de hacer algo y lo propongo y lo hacemos. Hay veces que Nico tiene ganas de hacer algo y hay veces que ahora estamos trabajando con una chica productora que también nos da una mano, que ella a veces también aporta cosas. Así que medio que se va surgiendo de diferentes lados y bueno, yo vengo del palo de la televisión, vengo de la producción de televisión, así que vengo del mundo de crear contenido audiovisual y siempre me gustó, y Nico viene del lado de la publicidad, del cine, así que también tiene experiencia en eso y siempre fue algo como que estuvo muy unido en la vida de los dos. Sí, yo estudié producción de televisión, de cine y televisión en la Universidad de Boston en Estados Unidos. Trabajé en televisión acá en Argentina y en Estados Unidos. Y así que bueno, medio que YouTube fue como algo que se fue dando como opción, porque básicamente no conseguía trabajo por otros lados y terminó siendo una de las mejores decisiones de mi vida. Empecé estudiando dirección de cine, después me fui a dirección de fotografía. Yo trabajé mucho en publicidad, trabajé mucho en cine. No mucho, trabajé poco en cine, pero trabajé. Me terminó llevando para acá solo. Yo no tenía pensado ni en pedo terminar en YouTube, pero ni en pedo. O charlas o de cosas que vemos o de, no sé, poner ahora que se viene el Día del Amigo, pensar en qué podemos hacer para el Día del Amigo. Surgen de brainstorming así constante que hacemos con Nico. También hay otra gente que cada tanto se suma y nos ayuda a pensarlos. Estamos muy inspirados por canales que nos gustan. Intentamos traer contenido de allá, de Estados Unidos, para acá, para Latinoamérica, que son contenidos que por ahí no se estaban haciendo y nos divertía ver una versión latinoamericana, o por lo menos argentina. Bueno, yo creo que YouTube, la ventaja de YouTube es que es contenido largo. O sea, la gente se sienta y elige ver el contenido. Yo creo que
Muchas veces la gente opina que compite contra Instagram, YouTube, pero para mí compite más contra Netflix, YouTube. O sea, vos te sentás a mirar contenido en YouTube. No lo consumís porque estás fumando un pucho afuera, un toque y entras a Instagram. No es consumo rápido, es un consumo que elegís consumirlo. Yo creo que sí, en realidad es mejor, iba a decir que no, pero mira, para mí es muy importante hacer más que aprender la teoría detrás. Hacé. Mucha gente da vuelta con la cámara, con el coso. Un video lo grabé con el celular, después me compré la luz, fui armando las cositas de a poquito. O sea, hay que hacer. Después ves cómo lo mejorás, pero primero hay que hacer. Uno aprende mucho más haciendo. Obviamente lo otro te va a nutrir, te va a ayudar, te va a servir para mejorar, pero siempre hacer, mandarse, equivocarse, tropezarse y volver a pararse, y es la única manera de aprender a caminar. Así que yo recomendaría siempre intentar hacer y bueno, escuchar y aprender por otros lados para mejorar. Lo primero que hicimos para Pilo está subido en Pilo. Es el primer video de Pilo, es el primero que hicimos para Pilo. Hicimos 5 videos de esa tanda, 2 funcionaron, o 3 funcionaron, 2 no funcionaron. Tuvimos todo un tema con los niños en el canal y ahora hay otro canal aparte que se llama Pilo Más Niños y de ahí están esos videos que hicimos originalmente. No tengo ningún problema de mostrarlos y creo que avanzamos más que nada en la edición, en los ritmos y en cosas que capaz nos damos más cuenta nosotros en la parte de producción. Hay una anécdota muy graciosa que es que nosotros hicimos a niños reaccionar a una videocasetera y hace 4 años y medio en Argentina todavía existían más o menos las videocaseteras. Entonces, nosotros lo habíamos visto en un canal yankee, ese video, y dijimos, bueno, tratemos de hacerlo acá. Lo pusimos a los pibes a reaccionar a una videocasetera, y los pibes, yo pensé que iban a decir, no sé qué es esto. Y no, los pibes, es un video para ver películas. Sí, ¿y cómo se usa? Lo pones acá, pones play, o sea, la tenían clarísima. Entonces era como, bueno, claramente esto funciona en Estados Unidos porque la tecnología está más avanzada, pero acá todavía no es la que va. Así que ese video quedó archivado. No sé ni si lo debemos tener, creo que no lo tenemos. Vas a tener 1000 trabas, vas a pensar si lo querés hacer, cómo lo vas a hacer, pero mejor si lo grabo este día, pero no sé editar, pero no sé qué. Son todas excusas que uno se pone. Hay que hacer, hay que salir y hacerlo, y el primero va a ser una mierda, el segundo va a ser una mierda, el tercero va a ser una mierda, el cuarto va a ser malo, no quiero decir mierda de vuelta, va a ser malo, el quinto va a ser malo, el sexto va a ser malo, pero el video 21 que hagas le vas a ir encontrando la vueltita. Yo diría que la constancia es lo más importante, o sea, más allá de ser bueno o malo en algo, es tener constancia. De no tener miedo a exponerse. Tratar de encontrar lo que a vos te guste hacer, pero no siempre lo que a uno le gusta hacer es lo que va a permitir a uno que viva de eso. Si vos tenés otro laburo y querés hacer lo que realmente te gusta en YouTube, bueno, listo, ok, vos te bancás de otra cosa y quizás lo que te gusta hacer tiene un máximo de 600 personas que te puedan llegar a ver, porque hay 600 locos que hacen lo mismo que vos, pero hay que encontrar un balance en lo que a uno le gusta y lo que la gente quiere ver. Y hay que encontrar un balance. Entonces uno tiene que hacer lo que le guste para que sea lo suficientemente divertido para hacerlo todos los días. Y después hay que encontrar el nicho de esas personas y que sea un nicho comercializable si uno quiere vivir de esto. Consumir mucho de lo que a vos te gusta, digamos. Si vos querés hacer un contenido de algo, consumirlo para entender, para saber cómo es. Ponerle que sea lo que sea. Ponerle que vos querés hacer stand-up. Consumir mucho stand-up para prepararse para eso. Y después, bueno, tratar de no copiar, obviamente, ¿no? Sino como inspirarse y entender el formato y entender cómo funcionan las cosas. Darle bola a todo el universo alrededor, digamos, a lo que sea diseño gráfico, a lo que es, las redes sociales que lo acompañan, a la música, como darle bola a todos los detalles para armar un universo de tu proyecto. Y la clave para YouTube es... perseverancia, es seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, no parar nunca. A saber que es un largo camino, vuelvo a me parecía la primera de constancia, pero saber que esto es un camino muy largo y tenés que estar preparado para poder bancarte mucho tiempo antes de que sea algo, digamos, redituable o
o que uno pueda vivir de eso, digamos. Es algo difícil que no todo el mundo lo puede hacer por diversas razones, pero sí, saber que es un camino largo y entender que hay momentos buenos, momentos malos y que nada, que es parte del trayecto. Difícil, porque a mí me gusta hacer todo. Me gusta mucho pensar ideas, me gusta mucho filmar, me gusta mucho... no me gusta editar, esa parte la dejo, no toco, no me gusta chequear los videos. Cuando un editor los manda, mirarme el video me da mucha fiaca, no lo puedo ver, porque una cosa es verlo, lo que me pasa a mí, lo empiezo a ver y me engancho con el video, pero no veo los errores. Cepet es muy bueno en eso, en encontrar errores. Me pasa que un video de 15 minutos, al minuto 14 digo, uy, boludo, no vi ninguna cosa para corregir, porque nada, me distraigo, me meto en el video. Entonces eso es un error mío. Pero bueno, no es un error, no me gusta hacerlo. Y a mí me gusta mucho lo que es armar el calendario de los videos, de cuándo se va a publicar algo, de eso. Me gusta también la parte de pensar videos y de grabar. Y de editar, me gustaba todo. La verdad que es como que se fue dando naturalmente los roles en Pilo. Antes hacíamos mucho más, editábamos todos los videos, Nico y yo, grabábamos todos los videos, producíamos todo. Ahora medio como que tenemos la posibilidad de diversificar un poco nuestro tiempo en distintos lugares y que cada uno haga lo que más tiene ganas, y si alguien no tiene ganas de hacer algo, le encontramos la vuelta, contratamos a algún editor o que nos ayude a otra persona, y cuando alguien tiene ganas de hacerlo, que lo haga sin problema. Nada, después también me gusta mucho hablar la parte comercial, hablar con marcas, hacer relaciones con otros youtubers como para generar colaboraciones y toda esa parte que es muy importante. Si uno quiere vivir de eso, a mí me gusta mucho hacerla. Por gustos, a Nico le gusta ir a las reuniones con marcas y a mí me gusta hablar con el editor a ver cómo se puede mejorar el video, ¿viste? Son como diferentes enfoques, pero todos son necesarios para poder avanzar con el proyecto. Yo creo que el momento más difícil de Pilo que tuvo hasta el momento es ahora. Es en cuarentena. Pilo tiene contenido con gente que se junta en un lugar a hacer algo, con mucha gente. Es medio un experimento social donde gente viene a reaccionar o a probar o a jugar. Y creo que es el momento más difícil de Pilo, porque nos está pasando que se nos reduce mucho la posibilidad de generar contenido. Y muchas veces nos pasa que la gente o nos cancela a último minuto, o se olvida que iba a venir, o a veces grabamos con parejas y después las parejas se separan y esos videos ya no quieren que los publiquemos. Pero bueno, eso nos pasa todo el tiempo porque lidiamos con muchas personas, porque todos estamos todo el tiempo tratando de coordinar con agendas. Bueno, ahora están todos en su casa, así que ahora no existe tanto ese problema, pero nos acostumbramos, aprendemos y seguimos. Pero bueno, nada, saludo a todos, muy grande.